En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartimos las lecturas que la liturgia nos ofrece para este lunes 27 del tiempo ordinario. El libro de Jonás, la profecía de Jonás, capítulo 1, dice así: La palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros aterrados invocaron cada uno a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros para que no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber por culpa de quién nos viene esta desgracia. Así lo hicieron, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: explícanos por qué nos sobrevino esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Él les respondió: yo soy hebreo y venero al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿qué has hecho? Ya que comprendieron por lo que él les había contado, que huía de la presencia del Señor. Y como el mar se agitaba cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Jonás les respondió: levántenme y arrójenme al mar y el mar se les calmará. Yo sé muy bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Los hombres se pusieron a remar con fuerza para alcanzar tierra firme, pero no lo consiguieron porque el mar se agitaba cada vez más contra ellos. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, que no perezcamos a causa de la vida de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente, ya que tú, Señor, has obrado conforme a tu voluntad. Luego levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar y enseguida se aplacó la furia del mar. Los hombres, llenos de un gran temor al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces el Señor dio una orden al pez, y éste arrojó a Jonás sobre la tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo también toma un texto del libro de Jonás en el capítulo 2. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Desde mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo y al medio del mar. La corriente me envolvía, todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 27, se nos relata lo siguiente. Dice que un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba:
Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciendo: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Increíble lo que pasa con Jonás, ¿no? Hebreo, profeta, y cuando el Señor le pide y le encarga exclusivamente ir a Nínive a proclamar, clama contra ella, le dice, porque su maldad ha llegado hasta mí. Por algún motivo Jonás no quiere cumplir con este pedido del Señor, con esta orden en realidad del Señor, y se va lejos de la presencia del Señor y huye a Tarsis por medio de este barco que encuentra en Jope. Y entonces pasa todo esto de la tempestad. Fíjense el parecido con el Evangelio, ¿no? Él como hebreo tenía los mandamientos muy claros, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, él no tiene misericordia de Nínive. Fíjense que podríamos decir que esta persona que Jesús relata en el Evangelio, que fue motivo de asalto y herido por los ladrones y dejado medio muerto en el camino, podríamos decir que esa persona que estaba ahí yaciendo medio muerta es Nínive en la otra lectura. Todos los ciudadanos de Nínive, que yacían ahí medio muertos por motivo del pecado, porque dice el Señor, ve allí y clama contra ella porque su maldad ha llegado hasta mí. El demonio, cuando quita la vergüenza para hacer pecar, destruye totalmente. El saldo del pecado es la muerte, nos dice la palabra de Dios, la muerte interior de las personas. Y Nínive estaba llena de muertos interiores. Y el Señor lo manda a Jonás, le dice: anda en nombre mío, deciles que la maldad de ellos ha subido hasta mí. Y Jonás no tiene compasión, es como ese sacerdote que lo vio al hombre ese caído y siguió de largo, es como ese levita que también dice que pasó por ahí, lo vio al hombre medio muerto y siguió de largo. En la confianza que tiene Dios en nosotros que conocemos sus mandamientos, la confianza que Él tiene de que nosotros podamos poner por obra, en práctica, lo que Él nos enseña,
se ve defraudada muchas veces, ¿no? Y él tiene que sufrirnos, porque como Jonás y como este sacerdote y este levita, muchas veces nosotros decimos que lo amamos a él, pero cuando se trata de cuidar del hermano, a veces incluso de sacarlo, corrigiéndolo por algo, sacándolo de lo que ha caído preso, de lo que ha caído enfermo, de lo que está postrado al lado del camino, ¿eh? que justamente el pecado hace eso, destruye a las personas, ¿no? Y nosotros, lejos de compadecernos en el nombre del Señor y de ir a anunciar, porque lo que quería el Señor era que Nínive se convierta, ¿no? Y Jonás dice, uy, me voy para Tarsis, ¿no? El sacerdote y el levita también lo ven al hombre tirado en el camino y dicen, me voy, sigo de largo, estoy ocupadito, tengo mis... Y ninguno toma el encargo de Dios, ninguno pone por obra la caridad. El Señor nos enseña a través de la cruz, para darnos un ejemplo, como dice San Pedro, de darlo todo, con tal de salvar almas, principalmente, ¿no? Y increíble cómo los paganos obran de acuerdo con la voluntad de Dios. Fíjense que en esta lectura de Jonás son ellos los que, a pesar de que Jonás les dice, miren, tírenme a mí porque yo soy el causante, sáquenme del barco y se les va a cesar el problema, ellos no, ellos como paganos tratan de ayudarlo, tratan de llegar a tierra firme, primero tiran todas las cosas que tenían para alivianar el barco, y cuando él les dice tírenme, ahí bueno, ellos tratan de llegar a tierra firme, pero no lo logran. Y entonces no les quedaba más remedio y oran. Fíjense que ellos, siendo paganos y teniendo cada uno sus dioses, no el Dios de Israel, nuestro Dios, oran y dicen, Señor, que no perezcamos a causa de la vida de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente, ya que tú, Señor, has obrado conforme a tu voluntad. Fíjense cómo ese pueblo pagano le habla a Dios, al Dios de Israel. Y dice, luego levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar, se aplacó todo, y dice, los hombres llenos de gran temor, estuvieron llenos de un gran temor al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Sin embargo, esta caridad que tuvieron ellos, ¿no? Porque ellos obran siendo paganos, pero oran de alguna manera al Señor, ¿no? Creen en el Dios de Israel. Y cuanto más cuando ven que se aplaca todo y reconocen el poder del Señor, dice que hasta votos le hicieron y le ofrecen un sacrificio. Por otro lado, entre paréntesis, ver cómo siempre el Señor se vale de toda oportunidad para evangelizar, ¿no? Aún esa gente del barco fue evangelizada. Lo conocieron a Él, al Dios de Israel. Digo a Él porque Él dice, el Padre y yo somos uno. Él es el Dios de Israel hecho hombre para morar en medio nuestro. Entonces, qué importante eso, ¿no? Cómo la falta de amor de aquellos que conocemos la ley de Dios, la falta de cuidado por el prójimo, en el caso de Jonás, que no le importa que Nínive se hunda a causa de su pecado, no va a cumplir con lo que el Señor le pide. Muchas veces a nosotros también el Señor nos puede enviar a gente que está en mucha situación de pecado viviendo, totalmente muerta espiritualmente hablando, y el Señor compadecido nos puede decir a nosotros, andá y hablale, corregilo con amor, decile lo que está mal en mi nombre para que se convierta y cambie de conducta, ¿no? Y a veces uno, por falsos respetos humanos, prefiere que lo sigan tratando bien a uno, no meterse en problemas,
hoy, como dice el relativismo moral, que cada uno piense lo que quiera, todo está bien, con tal que yo pienso lo que yo pienso, el otro piensa lo que él piensa, y el Señor no nos dice a nosotros que vivamos en el relativismo moral de que cada uno piensa lo que quiere. El Señor nos manda, nos bautiza y nos dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y tenemos que exhortar, fíjense la lectura del domingo, como nos decía: si tu hermano peca, ve y repréndelo. Entonces, eso es importantísimo saber. Es un falso respeto humano, porque lejos de importarme el alma de esa persona que necesito salvar, en este caso era un pueblo entero, Nínive, no me interesa salvar esas almas, sino que me interesa más bien quedar yo bien, y entonces me callo. No digo lo que veo que están haciendo mal a los ojos del Señor. No trabajo para salvar almas, no me importan salvar las almas, con tal de que me tengan todavía en estima, de que no me rechacen, de que no me cataloguen de loquito o que no me cataloguen de fanático. Y sin embargo, el Señor nos necesita ahí para denunciar el pecado, para ayudar a sacar del pecado a quien ha caído, no porque nosotros seamos mejores, sino porque nosotros conocemos el amor que Dios nos tiene, conocemos el amor de Él por toda la humanidad, y Él cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros. Así como el domingo nos decía en la lectura: si tu hermano peca, ve y repréndelo. No dice hacete el tonto y no te preocupes, no te pongas a nadie en contra, vos tenés que estar bien con todos. Esa es la voz del demonio, cuando te hace pensar que lo más importante es que todos te quieran, que te lleves bien con todo el mundo. ¿Para qué le vas a decir algo de lo que vos ves que está haciendo mal y que su alma se está hundiendo? ¿Para qué lo vas a tratar de sacar del pecado si te va a rechazar, te va a tratar mal, te va a reclamar, no va a tomar a bien, se va a enojar? Voy a perder un amigo, voy a perder mi hermano. Y el Señor no nos pide eso, y nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor, porque nosotros sí lo conocemos al Señor. Conocemos su ley: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Yo quiero que mi hermano se salve, porque fíjense que también a nosotros nos puede preguntar, como le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Cuando lo mató. ¿Dónde está tu hermano? Y nos puede decir a nosotros y todas esas personas que estaban alrededor tuyo y que estaban en pecado: ¿qué hiciste para ayudarlos? Para que se salven, para que obtengan la vida eterna. El cristiano no está llamado a ser un bonachón que se lleva bien con todo el mundo. El cristiano está llamado a poner la luz del Evangelio, la luz de Cristo, en presencia de todos los lugares donde está, en su familia, en su lugar de amistades, en su trabajo. Ahí tiene que ser luz de Cristo. Esa es nuestra misión, no porque seamos mejores, repito, sino porque somos enviados por el Señor, y es Él el que hace la obra. Y tenemos que ir en nombre de Él y hablar con toda caridad a nuestro hermano y ayudarlo para salir de ese estado en que está, que lo lleva a la perdición. ¿Cómo no nos va a doler si tenemos nuestro corazón latiendo con el corazón de Cristo? ¿Cómo no nos va a doler que alguien se pierda por vivir en concubinato? ¿Cómo no nos va a doler que alguien se pierda por abortos? ¿Cómo no nos va a doler que alguien se pierda porque vive fornicando o vive tomando pastillas anticonceptivas con tal de tener sexo libre? ¿Acaso el Señor creó el sexo para eso? No. Entonces nuestra misión, cuando Él nos hace ver, como le ha hecho ver a Jonás, y como les hacía ver a este sacerdote y a este levita que pasaban de largo mientras lo veían caído en el camino: mientras yo me salve, el otro que se pierda, ¿no es cierto? ¿Qué me importa a mí de mi hermano? Y el Señor nos pide ser ese samaritano que es Él,
porque en realidad muchos, la figura del samaritano, del buen samaritano, está representada en Cristo, que es el buen samaritano de toda la humanidad. Dio su vida por todos nosotros. Entonces, fijémonos cómo los paganos, como decíamos recién, tanto en la lectura de Jonás, los paganos oran a un Dios en el cual ellos no creían hasta ese entonces. Y el Señor tiene compasión de Jonás también. Pero ustedes han visto que después de 3 días, 3 noches, que en realidad también representa los 3 días y 3 noches que estaría Jesús en el seno de la tierra, Jonás estaba en el vientre del pez, pero el Señor lo saca a tierra firme, no lo deja ahí. Sin embargo, Jonás reconoció lo que hizo mal, ¿no? Pero entonces el Señor nos pide en estas lecturas de hoy, y fíjense que el Salmo, por supuesto, cuando dice me hiciste salir vivo de la fosa, Señor, dice me arrojaste a lo más profundo, en medio del mar la corriente me envolvía. El mismo Jonás lo dice, ¿no? Todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. Y dije, estoy arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Si estamos en esa situación, como la de Jonás, como la del sacerdote y el levita, en la que por algún motivo hemos ignorado la perdición de alguna de las almas, de quienes viven con nosotros, de quienes están en la cotidianidad con nosotros, no desfallezcamos, volvamos a mirarlo al Señor. Como decía Jonás, cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Aun cuando nos equivocamos por no obedecer, por no llevar adelante lo que Él nos pide, lo que Él espera de nosotros, volvamos hacia Él siempre y empezar de nuevo, Pero sí tomemos el ejemplo de los paganos, porque ellos fueron los que oraron a Dios cuando vieron la situación de Jonás y hasta le hicieron votos, siendo que para ellos era un Dios desconocido. Y el buen samaritano, en la lectura del Evangelio, que es Jesús mismo, pero acá en la lectura, fíjense cómo este pagano samaritano no era hebreo, ni conocía la ley de Dios, ni que había que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Él sí se compadece del que estaba al borde del camino medio muerto, lo cura, lo venda, lo levanta, lo lleva a un albergue, paga por él y todavía le dice a la persona de ahí, cuídalo y lo que gastes de más te pago a la vuelta. Increíble, ¿no? Que un pagano o paganos, como pasó con Jonás, respondan más al Evangelio que nosotros. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. No nos olvidemos que quien ama corrige y el Señor a veces no tiene otras bocas para sacar de la perdición a otras personas más que las nuestras. Seamos servidores de verdad con la ayuda del Espíritu Santo, encomendándonos a Él y mirando siempre, como decía Jonás en el Salmo, mirando siempre de nuevo hacia Él. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Es por amor que Él quiere que las almas se salven. Así sea.